Estamos siguiendo en la primera lectura el libro de Tobías, toda una historia interesante de un hombre de fe. Ayer encontrábamos pues que le avisan de un cadáver, una persona que ha muerto y está pues ahí en un lugar público, y él dice, deja su comida, que estaba iniciando su comida, sale para guardarlo en una casa y en la noche poder enterrarlo. Hoy es una de nuestras obras de misericordia. En ya nuestra fe cristiana católica, enterrar a los difuntos es una obra de misericordia. Esto lo hace Tobías. Y vamos a ir viendo un viaje que va a realizar, y en este libro del Antiguo Testamento vamos a encontrar a uno de los 3 arcángeles. El más famoso es San Gabriel, que lleva a María el mensaje de que va a ser la madre de Jesús. Otro también conocido es San Miguel, allá en el capítulo 12 del Apocalipsis, que sale luchando contra el mal y lo vence. Hay muchas imágenes de San Gabriel, y por esa batalla contra el mal es patrono normalmente en todo el mundo de los ejércitos, en esa labor de batalla, en este caso contra el mal. Pero también hay un tercer arcángel menos conocido que aparece aquí en Tobías, que se llama Rafael, que quiere decir medicina de Dios. Y entonces lo vamos a ir encontrando en estos días con esta lectura continua del libro de Tobías. Pero hoy en San Marcos aparece un pasaje famoso de esos momentos en que le quieren poner trampas a Jesús, hacerlo quedar mal. Las autoridades religiosas de aquel tiempo van viendo cómo Jesús gana cada vez más popularidad, la gente lo sigue, la gente le agrada su mensaje, ve sus obras, y entonces ellos quieren ponerlo en mal con la gente, quieren hacerlo ver mal, y obviamente nunca lo logran. Hoy es uno de esos intentos. ¿Está permitido pagarle el tributo al César, sí o no? Era un problema entre religioso o político, porque dice sí, hay que pagarle. Entonces la gente diría, está del lado del César, no es de los nuestros, porque está apoyando el tributo que hay que pagarle al César, que obviamente era un yugo para el pueblo judío. Pero si él dice no, no hay que pagarlo, entonces se le podía denunciar, mire, este está enseñando que no hay que cumplir con las leyes, y pues ahí se le venía encima pues la autoridad romana. Estaba en medio de 2 realidades, el pueblo judío y la autoridad romana. Entonces era complicado, según ellos, esa pregunta, esa situación. Bueno, ¿se le paga o no se le paga? Él pide que le enseñen la moneda y luego dice esa famosa frase que se sigue usando hoy: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No sé qué se le viene a usted a la mente con esa respuesta, pero todos se quedaron así como que entendemos por esa respuesta. ¿Quiere decir que todas las monedas hay que dárselas al César? No dijo eso. Está clarificando el ámbito material y espiritual. Hay que darle al César pues eso material, pero para Dios lo más importante es lo espiritual. ¿Qué tanto entonces tengo que dar mi tributo? Porque también había que dar al templo una ofrenda religiosa. Es una respuesta que queda ahí como una interpretación que cada uno va a ir dando al final, como lo que cada uno va a ir encontrando. Es como cuando le preguntan, esta mujer la encontramos en adulterio, ¿la apedreamos o no la apedreamos? La ley dice que sí. ¿Tú qué dices? Y nuevamente no dice ni sí ni no. Siempre Jesús nos aclara que no todo en la vida es sí o no. Nos aclara que en la vida también entra, por ejemplo, la misericordia, entra la conciencia.
Y ahí, en ese caso, frente a la mujer, dice, el que esté libre de pecado, tire la piedra. No dice, hay que seguir la ley, no hay que seguir. No se refiere a la ley. Aquí apela a la misericordia y a la conciencia de que todos tenemos pecado. Y nadie está auténticamente libre o con el derecho de apedrear a nadie. Entonces Jesús allí apela a la conciencia de todos los que están. No le dice sí o no, hay que apedrearla. Si están libres de pecado, tírenle piedras. Y siguió escribiendo. Y entonces ya eso hizo que el problema fuera para cada uno. Yo cómo estoy, cómo está mi vida. Y como sabemos, pues fueron dejando ahí las piedras y se fueron y nadie le hizo daño alguno a aquella mujer. Apeló a la conciencia de ellos. En este caso es casi lo mismo, apela a la conciencia de cada uno. Bueno, denle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Tú qué entiendes por eso? Para ti, ¿eso qué es? ¿Cómo está tu formación? ¿Cómo está tu conciencia respecto a lo que es de Dios y a lo que es del César? Entonces va apelando a la conciencia de cada uno y no al rigorismo de la ley, sí o no. No, aquí hay cosas más de fondo que un simple sí o no. Y así es en el caminar de la vida. En el caminar de la vida también Dios tiene muchas veces esa misericordia. Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos al confesionario, según la ley o según la lógica, deberíamos recibir un castigo por ese pecado. Sin embargo, Dios siempre perdona. Va más allá de la lógica de el castigo, se portó bien, le doy premio, se portó mal, lo castigo. Dios va más allá de eso. Él vive y su característica pues particular de Él es la misericordia. Es lo que lo distingue, el ser misericordioso. Va más allá. Pero es allí donde entonces nos pide a nosotros también ir más allá y poder tener también misericordia y no apegarme al legalismo y no apelar solamente al rigor del sí o no, sino en la vida poder tener misericordia con quienes me rodean, tener una actitud de comprensión, de paciencia, de ternura hacia mis hermanos, hacia las realidades que voy encontrando. Y también una actitud de fe, de confianza. Porque la sociedad de hoy fácilmente nos convierte en pesimistas, en negativos, fácilmente. Es normal encontrar gente así ante malas noticias, ante guerra, ante el escenario político que se nos presenta ante las próximas elecciones. Es fácil ponerse pesimista y negativo. Es fácil ser, pues, una persona de actitud derrotista. Es fácil, es casi lo lógico según nuestra lógica. Pero he aquí donde Dios nos pide ir más allá, como en este problema que le ponen a Jesús. Esto es más de fondo, no es solo un sí o no, no, aquí hay algo más de fondo. Y entonces en la vida tenemos que encontrar ese fondo que es el mismo Jesús que da sentido a la existencia. Que más allá de las múltiples realidades que nos pueden decepcionar, hay alguien que nos da esperanza, que es motivación para seguir adelante con optimismo en la vida, haciendo presente el bien, a pesar de que vemos mucho mal y pareciera a veces que el mal es más grande y poderoso. Sin embargo, hay quien nos anima a hacer siempre presente el bien, a constituirnos, como lo hemos dicho días atrás, en bendición para los demás. Cuando usted hace el bien, se convierte en bendición para los demás. Es más fácil dejarme llevar por la corriente y hacer el mal como la mayoría lo hace. Lo desafiante, lo que reta a cada uno de nosotros como seguidores y discípulos de Jesús, que tratamos de serlo, es precisamente ser diferentes, ir contracorriente, hacer presente el bien, el perdón, el amor en la sociedad de hoy. Un gran pensador decía, cada generación se salva por un puñado de valientes que son diferentes. Seguir a Jesús nos hace diferentes. Seguir a Jesús constituye la oportunidad del cambio. Llenémonos de esta luz de Cristo,
de esta presencia de Dios que se queda con nosotros a través del pan eucarístico para fortalecernos, renovarnos y que también nuestra vida vaya renovando y siendo luz en la sociedad de hoy.